escuchás, Viviana, ahora? Recording in progress. Bien. La vez pasada me pude comunicar y ahora no, ni escucho, yo no escucho nada, ¿ustedes me escuchan a mí? Y no engancho con el enlace. Bien, no me puedo comunicar. No me puedo comunicar. Te mando a ver, si comparto pantalla, vos lo podés explicar. A ver, compartir pantalla. Empiezo con los gastos públicos. Bueno, empiezo con los... Esta empieza los recursos. Sigo por acá y si ustedes me escuchan me van siguiendo. Los recursos, hoy vamos a ver los recursos y los gastos. Agarré primero los recursos. ¿Qué son los recursos con que cuenta el Estado, no? Son los ingresos que obtiene el Estado generalmente en dinero para la atención de las erogaciones a que debe hacer frente a las exigencias presupuestarias.
una definición, ¿no? Los procedimientos mediante los cuales el Estado logra el poder de compra necesarios para efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera. ¿De dónde provienen esos recursos? Son los provenientes de bienes o actividades del Estado, producidos del dominio, de bienes del dominio público que les pertenece y de las empresas públicas, y de la otra parte, provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder de imperio. Ellos son los tributos, las sanciones fiscales, el crédito público y la moneda. O sea, en el cuadro sintético del presupuesto público, que es un cálculo de recursos y una autorización de gastos, entre los gastos tenemos las erogaciones, ejecución del gasto público. Para esa ejecución necesitamos recursos, y los recursos fundamentales con que cuenta el Estado son los tributarios, los patrimoniales, los derivados del crédito público, que constituyen deuda pública, otros recursos como la emisión de títulos de la tesorería, multas, subvenciones de otros estados, y la emisión monetaria como última partida. Con respecto a la clasificación de los recursos, encontramos la clasificación tradicional de tipo jurídico, que tenemos recursos originarios, recursos derivados y recursos provenientes de liberalidades. Los recursos originarios, los que provienen del aprovechamiento económico del patrimonio del Estado, están constituidos por dos o tres distinciones, ¿no? Son las rentas que provienen de la explotación o ventas de patrimonio, de su patrimonio, como por ejemplo la venta de tierras fiscales o de bienes inmuebles, o el alquiler o arrendamiento de tierras fiscales o alquiler de inmuebles que estén integrados en el patrimonio del Estado, ¿no? Los precios o tarifas cobradas por servicios públicos brindados por reparticiones administrativas, como puede ser el Instituto Geográfico Militar o hidrografía naval, donde hacen mapas y los venden, u otro tipo de reparticiones que en este momento no las tengo en cuenta, pero son de esos servicios que brinda y que los cobra el Estado, precios o tarifas. Y los recursos originados en empresas públicas, los que se toma como recursos es las utilidades por disposición legal, no es el precio de venta de los bienes o servicios que cobra, sino las utilidades de las empresas públicas que por disposición legal tienen que aportar al tesoro. Esos son los recursos originarios o patrimoniales. Los recursos derivados, que derivan de los particulares ante reclamos formulados por el Estado en virtud de su poder de imperio, tenemos los recursos tributarios y los provenientes del uso del crédito público, más los ingresos provenientes de gestiones de la tesorería, como adelantos transitorios, la emisión de títulos públicos y letras de tesorería. Estos recursos derivados, sobre todo los recursos tributarios, son los genuinos, los que se tendría que financiar prácticamente con el uso del crédito público, los recursos tributarios. Pero los ingresos provenientes de gestión de la tesorería, que constituyen los adelantos transitorios en la emisión de títulos públicos y las letras de tesorería, es cuando el Banco Central le adelanta a la tesorería dinero para financiar el gasto público o el déficit, ¿no? A su vez, la tesorería le puede dar una letra del tesoro o emitir un título, y el Banco Central se encarga de distribuirlo en el mercado financiero o bancario, con lo cual tiene que emitir dinero para poder dárselo a la tesorería
Y el título, es decir, lo puede recargar por ahí y emite dinero para adelanto transitorio. Esto es bastante usual últimamente, con limitaciones legales en cuanto al estatuto del Banco Central y en cuanto a la recaudación, tiene un porcentaje de la recaudación tributaria y un porcentaje de la base monetaria. La base monetaria es el pasivo del Banco Central, es la circulación de billetes y monedas que emite el Banco Central, que entra en circulación. Entonces también tiene un límite, en la medida que aumenta la base monetaria pueden emitir más porque el porcentaje de esa base monetaria aumenta. Esto con respecto a los recursos derivados. Los recursos provenientes de liberalidades, el Estado los percibe gratuitamente sin hacer uso de su poder de imperio. O sea, vienen por parte de las economías de los particulares como donaciones o legados, o subvenciones o ayudas o asignaciones de entes públicos mayores. Estado nacional a entes públicos menores, como provincias, municipios, o como aportes del Tesoro Nacional, los ATM, que muchos van a las provincias. Pero bueno, estos son las clasificaciones de los recursos de tipo jurídico. Clasificación económica de los recursos: están los recursos corrientes, no modifican el patrimonio, y los recursos de capital modifican el patrimonio del Estado. Y los recursos ordinarios y extraordinarios, que ya no se usa, pero en función de la recurrencia del hecho imponible, hay ordinarios o periódicos, se observa repetición y permanencia en el tiempo, y los extraordinarios se aplican en caso de emergencia. Nosotros hemos tenido, bueno, el Estado Nacional, cuando ha recurrido, hay recursos extraordinarios, pero se ponen como un impuesto. Y recursos desde el punto de vista jurídico, los recursos de derecho privado, cuando el Estado actúa semejante a los particulares, son los originarios, y los recursos de derecho público, el Estado los obtiene en virtud de normas legales. Bien. Entonces, y los otros recursos que, desde el punto de vista financiero de tesorería, que no se tienen en cuenta para el cálculo de los recursos que van a la formulación del presupuesto nacional, estos son, desde el punto de vista financiero, recursos fiscales que tienen como fin primordial meramente la recaudación, acercar fondos por recursos de la tesorería, recursos de ordenamiento, cuando reconocen a los impuestos no solo su función financiera de medios de pago, función de tesorería, en lo posible neutral, sino su capacidad y potencial para influir sobre la realidad económica a través de un manejo intencional inducido de recursos tributarios. Si ustedes, un impuesto al tabaco, un impuesto a la bebida alcohólica, como para, vendría a ser un recurso de ordenamiento, para obtener un objetivo distinto a arrimar fondos. Y recursos por sanciones patrimoniales son prestaciones pecuniarias exigidas compulsivamente a los particulares para penalizar infracciones a la normativa jurídica. Son ingresos anormales, ya que aún beneficiándose el fisco, no deberían ser pensados en función de la obtención de recursos. Infracción de tránsito, una multa puesta por la FIP por presentación de declaraciones juradas fuera de término, por decirles algo, ¿no? Pero son recursos por sanciones patrimoniales. Los recursos tributarios, que les dije que son los genuinos, los que el Estado exige a los particulares, según definiciones diferentes, son detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigidas por el Estado, el aspecto económico, mediante leyes dictadas en ejercicio de su poder de imperio, aspecto jurídico, con la finalidad de promover el bienestar general, aspecto político. Otra definición, que es del tributarista Villegas, son las prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demandan el cumplimiento del sector.
Las características principales de los tributos, que son de orden legal. Los tributos solo pueden ser impuestos por ley dictada por la autoridad legislativa, garantizando requisitos de abstracción y generalidad. El único autorizado a legislar sobre tributos es el Congreso. En el artículo 75 de la Constitución Nacional lo determina así, y como atribución exclusiva del Congreso para legislar sobre tributos o sobre impuestos. La segunda característica es carácter personal del vínculo, verificado el hecho imponible en el contribuyente, la relación que se genera es una típica obligación personal. No existe relación alguna entre el Estado y alguna cosa determinada, sino entre el Estado y quien resulte ser deudor del tributo. Es decir, las cosas no se deben, no se puede... una cosa puede ser una manifestación de capacidad contributiva, que ya lo podemos saber, pero no es un carácter personal del vínculo. Y la naturaleza pecuniaria de la prestación tributaria, que se materializa a través de la entrega de recursos financieros. No se satisface con la entrega de cosas. Hay una afectación del producto a fines estatales. Es una finalidad fiscal o extrafiscal. Pero siempre en los recursos tributarios tienen que tener en cuenta el aspecto económico, el aspecto jurídico o la legalidad. Para que un tributo sea legal y constitucional tiene que ser sancionado por el Congreso, por el legislativo. Y el aspecto político es para promover el bienestar general o el bien común. Los americanos tienen una regla, los romanos decían nullum tributum sine lege, ¿no? En latín. Quiere decir, el tributo es nulo sin una ley. Siempre acuérdense en virtud de una ley. Y los americanos dicen en castellano, nula impuesto sin representación, o sea, sin la sanción del Congreso. O sea, el tributo creo que es no taxation without representation. Me sale mejor en inglés que en español, pero bueno, sin la representación, que es el Congreso, que representa al pueblo, no hay el impuesto es imposible, es anticonstitucional. Me fui acá. Bien. Los tributos hay diferentes características diferentes clases de tributos. Tenemos impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones parafiscales. Los impuestos son detracciones de parte de la riqueza de los particulares exigidas por el Estado para la financiación de aquellos servicios públicos indivisibles que tienen demanda coactiva y que satisfacen necesidades. Esa es una definición que nosotros cuando unimos necesidades son para financiar servicios públicos indivisibles, aquellos que no pueden dividirlos en el usuario o en aquel que lo quiera tomar, porque no se puede dividir el beneficio que se le brinda a todos. Y es demanda coactiva y que satisface necesidades públicas. La otra definición constituye una prestación pecuniaria obtenida por el Estado en forma coactiva, forzosa y pagada por los particulares con carácter definitivo, sin una contrapartida determinada y destinada a la atención de los gastos públicos y a la intervención del Estado en la economía. O sea que es coactiva y forzosa, con carácter definitivo, o sea, si no la paga se la van a reclamar siempre. Y no tiene contrapartida, o sea, va a rentas generales y como no son para financiar servicios públicos indivisibles, no es que hay bienes públicos que los usan algunos y otros no lo usan, pero lo mismo pagan los impuestos.
Caracteres de los impuestos. Naturaleza pecuniaria, prestaciones en dinero. Carácter forzoso, no son voluntarias, exigidas continuamente por el Estado. Carácter directo, definitivo, inexistencia de contrapartida y la finalidad en el bien común. Ese es impuesto. Los impuestos, los más comunes, se dividen unas clases de impuestos en impuestos directos e indirectos y otros de impuestos personales y reales. Hay muchas más clases de impuestos, pero a la idea de que ustedes tengan una noción, hay diferentes criterios para dividir y distinguir un impuesto directo del indirecto, de un personal y de un real. Con respecto a los primeros, el criterio administrativo de impuestos directos para distinguirlos de los indirectos es el que dice que los directos se recaudan periódicamente de contribuyentes registrados. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que están registrados. El criterio que más se adapta a esta división y a esta distinción es el criterio de posibilidad de traslación. La traslación es un efecto económico de los impuestos donde el sujeto pasivo o designado por la ley a pagar el tributo traslada el importe de ese impuesto que la ley le asignó porque verifica el hecho imponible a otro contribuyente en la cadena de producción, comercialización, ¿no es cierto? O sea, que el contribuyente designado por la ley a pagarlo lo traslada a otro que efectivamente lo paga, que se convierte en contribuyente de facto, de hecho. El otro criterio es de esterilización de la capacidad contributiva. Si la capacidad contributiva es una manifestación que puede ser a través de la riqueza, a través del consumo y a través del ingreso que obtienen, graban una manifestación de capacidad. Esas son manifestaciones de capacidad contributiva. El consumo, el consumo y la riqueza y el ingreso. Los directos graban una manifestación directa como puede ser el ingreso, de capacidad contributiva o de patrimonio. Y los indirectos generalmente graban el consumo o la transferencia de bienes. Los indirectos son los que se trasladan generalmente, es así, se trasladan. Pero el criterio que mejor se adapta a la distinción de directos e indirectos es la de traslación. El otro criterio es el criterio de la situación estática dinámica de la riqueza. Los directos graban la riqueza y el indirecto graba el empleo de la riqueza, ¿no? Tanto en consumo. Bien. Y después las otras categorías de impuestos en personales y reales. Hay diferentes criterios, pero según el criterio de técnica legislativa determina los aspectos subjetivos y objetivos del hecho imponible. El criterio que denomina personales cuando el contribuyente colabora con el fisco mediante una actividad que se expresa en padrones, registros y los reales no. El criterio de garantías reales cuando las obligaciones provistas por una garantía real sobre los bienes y los personales no. Claro, cuando hay una manifestación sobre una garantía de un bien real, que no es la persona, ¿sí? Y el criterio que busca discriminar la cuantía de gravámenes según las circunstancias económicas personales del contribuyente. Ahí es donde quería llegar yo para que distingan personales y reales. Un impuesto es personal cuando tiene en cuenta situaciones personales del sujeto obligado a pagar el tributo. En el impuesto a las ganancias sería la deducción por cargas de familia, la deducción por cursos, en el caso de los profesionales en ciencias económicas, cursos para mantener o para seguir manteniendo la fuente de sus ingresos, que es, por ejemplo, el contador público. Y eso se puede deducir de la cuantía del ingreso. O sea que tiene en cuenta
situaciones personales del sujeto de la obligación. En cambio, los reales es una manifestación concreta y objetiva de un bien real, ¿no? Como podría ser un impuesto inmobiliario a nivel provincial, ¿no? También hay impuestos, ustedes, bueno, en la clase que viene lo van a ver en el ejercicio 3, creo que es el 3, sobre los recursos, que los impuestos o las tasas lo cobran diferentes jurisdicciones, como puede ser la nación. Hay impuestos nacionales e impuestos provinciales, y también tasas municipales en las 3 jurisdicciones. Las tasas es el otro tributo. El concepto de tasas es una especie de tributo exigido por el Estado u otro ente público facultado a tal efecto como contraprestación por la utilización efectiva o potencial de un servicio público divisible y de costo prorrateable. Y otra definición sería una prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado en virtud de una ley y por la realización de una actividad que afecta esencialmente al obligado. Las características, que también son tributos exigidos a aquellos sujetos pasivos que efectivamente o potencialmente utilizan servicios públicos divisibles y los respectivos costos son prorrateables entre los particulares que hacen en uso de ellos. Elementos esenciales de las tasas. Naturaleza tributaria. Tiene como fundamento el poder de imperio del Estado. La potestad tributaria que tiene el Estado, de coacción. Existencia de un servicio que presta el Estado, o sea, a diferencia del impuesto, hay una contraprestación. La naturaleza del servicio prestado son aquellos servicios inherentes al Estado y que decidió satisfacer, ¿no? Divisibilidad del servicio. La tasa se debe en razón de un servicio divisible prestado por el Estado. Aquellos que son pasibles de ser fraccionados. Y la ventaja, que se reconoce la existencia de una ventaja o beneficio para aquel que se presta el servicio, ¿no? El destino de los fondos, generalmente va a rentas y ahí se destina, pero hay alguna doctrina que plantea que el producto de la tasa no debe ser un destino distinto o ajeno al servicio que constituye la obligación. Por ejemplo, en la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, tiene 3 componentes: alumbrado, barrio y limpieza. No en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires se denominan así. En Mar del Plata se denomina tasa de servicios urbanos. Les cuento esto, ¿no? Es decir, la base imponible, o sea, la base sujeto a impuesto, es el valor fiscal que tiene para rentas ese inmueble. Y ese inmueble, bueno, después se divide, es una polinómica, donde le dan, depende del barrio, la cantidad de luz, la recolección de residuos, si es todos los días, si no es todos los días, si de acuerdo al barrio donde esté ubicado y las ventajas que tiene ese barrio será con otra tasa más arriba o más abajo. Depende de los servicios que le preste el municipio. Pero tiene las características del impuesto, pero solo que tiene una contraprestación, con una fórmula especial. Y que, aunque no lo use, está potencialmente, supóngase un terreno, que tiene que pagarlo aunque no use la luz y no viva ahí. Y no le recolecten ni los residuos ni nada por el estilo. Es potencialmente. Tiene un terreno, lo tiene que pagar igual. El otro tributo es la contribución especial, que también es una prestación obligatoria debido a razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o de actividades especiales del Estado. Comprende 3 categorías: la contribución de mejoras, el peaje y las contribuciones para fiscales.
La contribución de mejoras es una prestación obligatoria debido en razón de un aumento del valor venal de la propiedad inmueble, derivado de la realización de una obra pública. El beneficio o ventaja individual es de orden patrimonial. Se define como un tributo compensatorio de un beneficio. Es exigido mediante una norma legal. Siempre son todas con una norma legal, con carácter único, aunque sea pagada en una o varias cuotas, y no debe exceder el monto del incremento del valor venal producido por la obra pública, obviamente. Si no, estamos imponiendo o extrayendo parte del capital de eso. Si le cobramos más de lo que aumentó el valor de la propiedad. No se puede hacer eso. Contribución de mejoras. El peaje es el derecho de peaje, es una clase de contribución especial que se exige a los usuarios de una obra vial por el beneficio o la ventaja obtenida por su uso. Su finalidad consiste en amortizar los gastos de construcción, mantenimiento o de servicios especiales de dicha obra. Y las últimas contribuciones son las contribuciones parafiscales o paraestatales. Estas contribuciones parafiscales son las que corresponden a las haciendas conexas o paraestatales. Quiere decir que pertenecen a particulares, pero como cumplen funciones de utilidad pública, son reguladas por el Estado o porque la subsidia o porque como cobran o manejan dineros públicos, o sea, del contribuyente, son reguladas por el Estado y además son creadas por ley, ¿no? Entonces, estas contribuciones parafiscales son variados tipos de prestaciones exigidas coactivamente por el Estado a favor de organismos públicos o semipúblicos con el objeto de asegurar la financiación de estos y cumplir con determinadas finalidades de carácter social o económico. Características no están incluidas en el presupuesto general porque son de particulares, ¿no? Son percibidos por organismos descentralizados, están afectados a determinadas finalidades específicas y son exigidas compulsivamente, no son de adhesión voluntaria. Hay una obligatoriedad legal y por eso es una naturaleza tributaria. Los consejos o colegios profesionales, todos, sí, los de económicas, los abogados, los médicos, es una hacienda conexa o paraestatal, donde también recaudan de los afiliados y de los matriculados. Para poder ejercer la profesión se tienen que matricular en todas las profesiones. Entonces, están reguladas por el Estado porque son creadas por ley también. Para que se dé una idea con un ejemplo, contribuciones parafiscales de particulares, pero con finalidades públicas. Y el crédito público es un recurso. Los ingresos provenientes del uso del crédito público son recursos derivados porque son obtenidos mediante reclamos a las economías de los particulares. Le estoy hablando de la ley 2456, que es la que van a estudiar ustedes del segundo bimestre. Y el crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente necesidad nacional para reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Les digo lo de la ley, pero es decir, en esta definición taxativamente dice para qué se puede endeudar. No se puede endeudar el Estado para financiar los sueldos del mes o para financiar la compra de material de papelería. Si para gastos operativos no se puede endeudar, porque tiene que salir del mantenimiento general. Es decir, y ahí lo dice bien claramente, con objeto de captar medios de financiamiento para inversiones reproductivas
casos de urgencia, como fue el caso de la pandemia que tuvimos hace 2 años, o 2, sí. Y para reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, cuando se creó, se sancionó la ley 2456, se reestructuró todo el Estado para poder, como en la reforma que se hizo, y también se utilizó dinero. Lo que pasa que coincidió con las ventas de las empresas estatales y, bueno, es toda una historia, pero para que tengan una idea. Y para refinanciar sus pasivos, la reestructuración de la deuda que nosotros hacemos todos los años, con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, etcétera, también lo contempla. Nosotros estamos canjeando deuda por otra deuda. Lo último que canjeamos, pero que el ministro de Economía lo hizo, estuvo refinanciando una deuda que vencía y la refinanció, o sea, nos dieron dinero para refinanciar esa deuda que vencía y que no podíamos pagar, entonces nos da plata para poder pagar esa deuda. Para que interpreten un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no? El uso del crédito público constituye lo que se denomina deuda pública y entonces pueden originarse la emisión y colocación de títulos, bonos de mediano y largo plazo, emisión y colocación de letras de tesoro más allá del vencimiento del año fiscal, ¿no? Del año del ejercicio financiero, contratación de préstamos, la contratación de obras, el otorgamiento de avales, fianzas o garantías, y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Esto es lo que estuvimos haciendo. Consolidación, o sea, sumamos y a su vez la renegociamos para convertirla en otra deuda nueva. Tengan en cuenta que siempre para que constituya deuda pública tiene que ser de mediano y largo plazo. Hay una deuda que se llama flotante, que es la que vence dentro del periodo del ejercicio financiero, o la que pasa a fin de año, como no se saldó para fin de año, pasa al año siguiente, pero es una deuda flotante porque supónganse los sueldos de diciembre que no se pagaron en la administración pública, pasan a enero, que es el 1 de enero. Entonces esto es una deuda flotante que se salda el mes siguiente. Pero es flotante, es de muy corto plazo. Y la deuda, según la ley 2456, se clasifica en interna y externa, directa o indirecta. La interna está contraída con personas físicas o jurídicas residentes y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional. Y la deuda externa es contraída con otro Estado y organismo internacional o cualquier persona física o jurídica sin residencia y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Generalmente fuera del territorio y en moneda extranjera. No habla de la moneda, salvo en los decretos reglamentarios. Pero interna es exigible dentro del territorio nacional y en moneda nacional. Y deuda externa es exigible fuera del territorio. Y después la otra clasificación es directa o indirecta. La directa es asumida por la administración central en calidad de deudor principal. Es por propia deuda, ¿no? La administración central, acuérdense del grafiquito del sector público, donde queda la administración central. Está compuesta por los tres jurisdicciones, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y la deuda indirecta es de la administración central, constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Es cuando la administración central le da el aval a la provincia de Buenos Aires o a cualquier otra provincia o a una empresa para construir una represa o algo donde le da el aval. Ese aval también tiene que estar en el presupuesto. Cuando se calcula en el presupuesto,
tiene que estar aprobado y contabilizado en el presupuesto, porque también constituye una deuda individual. Es todo nuevo para ustedes, pero de esto son sobre todo las primeras, cuando lo relean el video, sí, en las filminas, se financia, el Estado se financia por los recursos tributarios, que son los genuinos, los recursos patrimoniales por la venta o la explotación de sus bienes, y los recursos del uso del crédito público, y lo proveniente de liberalidades, imagínense ustedes que no es mucho, como para calcularlo, ¿no? Y el proveniente de la emisión monetaria, que en nuestro caso es importante, es muy importante. Con este papel importante que tiene el Banco, la Tesorería General de la Nación, con los adelantos del Tesoro que le hace el Banco Central. Y donde ahí también, a ver si lo tengo acá, que les voy a explicar lo que es el déficit cuasi fiscal, acá. En la emisión de títulos de tesorería, multas y subvenciones de otros estados, como lo realiza el Banco Central le adelanta a la tesorería mediante la colocación de letras del tesoro, pero emite dinero para adelantarse a la tesorería y poder cubrir los gastos públicos que no puedo cubrir con los recursos genuinos, que son los tributarios o alguna venta de patrimonio. Entonces, para poder esterilizar el efecto de la circulación de billetes y monedas, el Banco Central emite las LELIQs. Esas LELIQs son, es decir, para regular, es como una cuenta de regulación monetaria. Esas LELIQs tienen una alta tasa de interés para poder colocarlos en el mercado financiero. Eso es lo que se denomina déficit cuasi fiscal, que es la proveniente de esa emisión que hace el Banco Central, que es a título monetario. Para que tengan una idea, y cuando lo escuchen puedan interpretar y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de déficit cuasi fiscal. El fiscal es cuando los ingresos son inferiores a los gastos. Y hay un déficit, obvio. Pero el cuasi fiscal es el correspondiente al Banco Central, con esas LELIQs, LEBACs, BONEX, que había en otro momento, como regulación monetaria de otro tipo, ¿no? Pero también es un costo para el Banco Central. Bien, dejo de compartir esto y voy a compartir. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Gasto público. Compartir. Bien. Voy a subsanar el inconveniente que he tenido con los gastos después, porque me puse nerviosa, y tenía que haber ido a un lado. Bueno, el gasto público de hoy. ¿Qué es el gasto público? Es el empleo de la riqueza realizado por autoridad competente del Estado en virtud de una autorización legal previa destinado a la satisfacción de las necesidades públicas y en términos generales a la atención del interés público. Esto es una definición importante. El gasto público tiene influencia decisiva no solo para la actividad económica en general, sino también de orden social. Y estos elementos constitutivos, así como los impuestos, que los estudiamos recién, que lo vimos, que tenían diferentes características, elementos constitutivos del gasto público, tenemos un elemento político, que es el empleo de la riqueza realizado por el Estado, la elección de un criterio selectivo de necesidades y que antecede al gasto público,
porque lleva implícita la idea de que esa necesidad ha sido considerada como pública con anterioridad. Esto tiene que ver con lo que vimos de Harach y cubrir esas necesidades que las fuerzas predominantes en determinado contexto histórico deciden satisfacer. Pero es el empleo de la riqueza, de esa que sacó con esa potestad tributaria de los particulares, ¿no? De naturaleza económico, porque se trata del empleo, de la aplicación y la utilización de la riqueza a dar destino, ¿no? O dar destino. Naturaleza económica. Empleo de la riqueza para satisfacer esa necesidad. Y la juridicidad, que es la autorización legal esencial de toda gestión de un Estado de Derecho y que se manifiesta en su régimen, es decir, la juridicidad es la autorización legal. El Congreso es el que aprueba la ley de presupuesto, que es un cálculo de los recursos y una autorización legal. Su régimen está regulado por la ley 2456, en el artículo 12, cuando dice que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Lo que quiero decir acá, que como toda registración contable, si tiene un concepto de alquileres que el Estado cobra y alquileres que el Estado paga, no puede netear la cifra como que alquileres, ¿no? Entonces la diferencia entre uno y otro, y los colocaremos en algún otro lugar. Si no se puede netear, tiene que registrarse cuáles son los cobrados y cuáles son los pagados. Y está regulado por la ley 2456, esa parte de la autorización legal, ¿no? En la etapa de planificación o cálculo del gasto, que debe satisfacer una necesidad a través de la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación. Y en el momento posterior, y esto es importante, posterior a su ejecución, que se verifica a través del control de su adecuada gestión y se identifica por disposición constitucional en el artículo 75, inciso 8, en la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es lo que se ejecutó del presupuesto. Esta cuenta de inversión la hace la Contraloría General de la Nación y tiene que estar aprobada por el Congreso, así como autorizó los gastos el Congreso cuando finaliza el ejercicio fiscal, el ejercicio financiero, al 31, ya para junio del año siguiente a su ejecución, tiene que aprobarse la cuenta de inversión por el Congreso. Clasificación de los gastos. La clasificación institucional, jurisdiccional o administrativa permite distinguir los montos de erogaciones efectuadas por los distintos organismos que integran el Estado. Las categorías concretas dependerán de la estructura del Estado del país al cual se refiere. Ejemplo, nuestra Constitución distingue tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y la clasificación institucional, que ustedes la van a estudiar como un clasificador presupuestario en el segundo bimestre, dice si el Poder Ejecutivo en los diferentes ministerios de defensa, de salud, me va a decir quién de esas reparticiones y de esos poderes, quién es el que está gastando y en qué cuantía, de acuerdo al presupuesto, ¿no? ¿Quién gasta? La clasificación económica de las erogaciones es útil para el análisis de los efectos de las erogaciones. Erogaciones corrientes serían gastos de consumo y gastos de transferencias. Es decir, los gastos de consumo son en papelería, en sueldos, y los gastos de transferencia serían los saberes jubilatorios, por ejemplo. Y las erogaciones de capital, lo que es inversión real, son gastos de capital u otras inversiones en bienes preexistentes o inversiones financieras, como la colocación de dinero en algún lado.
por parte del Estado. Clasificación por objeto del gasto es otra clasificación que nos dice los gastos se diferencian según el tipo de bien o servicio que está comprando el Estado. Por ejemplo, dentro de los gastos de consumo que pertenecen a la clasificación de gastos corrientes, se diferencian de los gastos de personal, los gastos en bienes y servicios no personales, y dentro de los bienes físicos se diferencian los bienes de capital y trabajos públicos, construcciones, por ejemplo. Y acá en la clasificación por objeto del gasto nos va a decir en qué se gasta. El institucional, quién gasta, y por objeto del gasto, en qué se gasta. La funcional es otra clasificación y nos permite clasificar las erogaciones según las funciones cumplidas por el Estado. Finalidad, defensa, educación, y la función, por ejemplo, dentro de educación, educación media, técnica, y nos dice para qué se gasta. O sea, en defensa, en educación, en salud, para qué se gasta. La funcional, de acuerdo a las funciones, ¿no? Y la finalidad. Y la regional permite determinar el impacto territorial por regiones o provincias de las erogaciones públicas. Y nos permite determinar dónde se gasta, en qué, es decir, no sé si en alguna parte nosotros vemos coparticipación federal de impuestos, donde, bueno, tenemos por regiones, pero si nos dicen qué provincias se manda dinero y en qué se gasta para hacer qué cosa, ¿no? Pero dónde se gasta, y si cuándo en la provincia de Mendoza, la provincia de Neuquén o la provincia de Chubut, en qué, dónde se gasta. Bien. Acá tienen un enlace para que se fijen los clasificadores, ¿no?, de los gastos. Y el efecto económico de los gastos públicos son importantes, son dos efectos. El efecto multiplicador, que ustedes lo tuvieron en introducción en economía o en economía 1, no sé cómo está dividido ahora, ¿no? El efecto es muy importante porque el principio del multiplicador demuestra la relación existente entre los gastos públicos y los gastos de consumo de los particulares. El efecto de un gasto público sobre los ingresos depende del monto o cuantía del gasto público, de la parte que se consuma de cada uno de esos ingresos que se van produciendo, y que también depende de la propensión marginal al consumo y la veracidad de las transacciones. Fíjense que es una sigla, ¿no? Es decir, el aumento del gasto público depende del monto, es lo que supóngase para hacer una obra pública. Hay una licitación, le asignan la obra pública con que la empresa tiene un ingreso por esa obra pública. A su vez, el ingreso paga sueldos a los trabajadores de esa obra pública. Esos trabajadores, de acuerdo a su propensión marginal a consumir y al ahorro, lo que le queda disponible para el ahorro, determinará un multiplicador en cuanto al monto y en la propensión marginal a consumir. Si solamente tienen consumo lo necesario para vivir, evidentemente el multiplicador será menor. Pero eso es importante, el efecto multiplicador, bueno, de la teoría keynesiana, por supuesto, donde en la época de la Gran Depresión, de 1930, como estaba todo deprimido en privado, en las empresas privadas, Keynes, que es inglés, pero bueno, lo aplicó en la época de la depresión en Estados Unidos, empezaron a hacer la obra pública como para agilizar y salir de la recesión y activar todas las variables macroeconómicas a través de un importante gasto del Estado, que es en obra pública. Ese es el efecto multiplicador de los gastos públicos. Y el principio de la aceleración consiste
en el efecto que la mayor demanda de bienes de consumo origina para la demanda de bienes de inversión. Un incremento en la demanda de bienes de consumo provoca un mayor uso de los equipos, originando una mayor demanda de bienes instrumentales, condicionado por la plena ocupación de industrias de bienes de consumo, bienes de inversión, o en ambas, las expectativas de los empresarios y de los consumidores, la exigencia no de ganancias. Esto es, a la mayor demanda de bienes, si hay plena ocupación, o sea, no hay capacidad ociosa, plena ocupación de todos los factores productivos, se pueden adquirir se tiene que adquirir mayor demanda de bienes de capital para poder producir y ofrecer mayores bienes que producen esos equipos. Entonces, mayor aumento de demanda de bienes, mayor inversión de equipos, maquinarias y bienes de capital. Es una combinación. Pero esos son los efectos de los gastos públicos. Bueno, hasta aquí llegó. Y bueno, dejo de compartir y me ven a mí. Sí, sí sabe leer los labios, pero bueno, se escucha. Yo no sé leer los labios. Voy a, después de esto. Aquí, es decir, esto lo quita, el Power sirve como guía para estudiar, pero cuanto más lean ustedes, mayor lenguaje, vocabulario tienen, se van a desenvolver mucho mejor si se lee. Porque si no, enriquecen el vocabulario y el desenvolvimiento para dar un examen oral, porque el día de mañana ustedes se van a desenvolver físicamente con sus clientes o en el Estado o donde quieran, pero es decir, cuanto más lean, y sobre todo esto que le da mucho el lenguaje y mucho desenvolvimiento. Por eso es importante que si bien tienen la guía del Power, porque ya está hecho, ya está resumido, pero tienen que leerlo. Y sobre todo lean lo de la tesorería, que ahí van a ver cómo el porcentaje de los límites del Banco Central y de los límites de la base monetaria para poder adelantar transitoriamente al Tesoro. Y está todo explicado en la bibliografía. Bueno, voy a subsanar este inconveniente. Nos vemos el otro martes, ya en septiembre. Y ya nos acercamos el 18 tienen ustedes, ¿no? Sí. Nos acercamos al parcial. Bien. Todo bien, ¿no? Bueno, me alegro. Al oficio mudo yo juego, pero sí, nos vemos. Hasta luego.